El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 7. Cuando usted lo tenga, puede decir un fuerte amén. Agradezco a las hermanas de las pantallas. Voy a estar quizás saltando algunas cosas y les pido favor que me sigan para poder ir al frente y atrás. Vamos a leer Isaías capítulo 53, versículo 3 al 7. ¿Cuánto lo tienen conmigo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si te quedas acompañándome, por favor, ahí en el piano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió, ¿qué dice? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Puede tomar su lugar. Gracias por permanecer sobre sus pies. Está en el SPK. Una de las cosas más difíciles para un predicador, o por lo menos para mí, no puedo hablar en nombre de todos, pero sí puedo hablar a mi nombre personal. Una de las cosas más difíciles para mí como predicador es predicar en un funeral. I muted it because they could hear the whole, everything that was going on back here. It wasn't set up right, so I don't know what happened. En un momento de dolor, de angustia, de I just need to know the channels for him. coraje, de desesperación. We can take the tracks off for now. Es muy difícil hablar de una palabra de propósito cuando no sabes el final de la historia. Por lo menos no sabes cómo va a terminar la historia de aquel hombre o aquella mujer que ha perdido su ser querido, o de aquel hijo o de aquella hija que han perdido a un padre, a una madre. No sabes cómo va a terminar la historia. No sabes hacia dónde se van a dirigir después de este trágico momento de sus vidas donde han perdido a un ser querido. Es difícil predicar para mí en un funeral porque tienes enfrente de ti, aunque estás predicando de una vida eterna, tienes enfrente de ti un ataúd, y dentro de ese ataúd un hombre o un cuerpo sin vida. Es difícil para mí esos momentos, y no le voy a mentir, Para mí ha sido difícil en ocasiones predicar este día, el día de la muerte de Jesús. ¿Sabe por qué ha sido muy difícil para mí? Porque si yo quiero ser honesto con usted, yo como predicador tengo la tentación de saltarme la muerte de Jesús e irme directamente a la resurrección de Jesús. Como predicador, para mí es difícil estar un día viernes predicando sobre mi asignación que se tendría que delinear y quedarse únicamente en el momento de la muerte de Jesús, porque me gusta más la celebración de la vida de Jesús. Me gusta más celebrar cuando la tierra se movió. Me gusta
gusta más celebrar cuando la tumba quedó vacía. Pero para mí es importante cumplir con mi asignación. El día de hoy les tendré que hablar no de una tumba vacía, sino este día, un 14 de Nisan, según el calendario judío, una tumba que fue llena con un cuerpo deforme, totalmente destruido, el cuerpo de Jesús. Una tumba que luego se le puso una piedra enorme, donde nadie ni nada podía entrar a ese lugar, porque ese era el propósito de esa piedra, que nadie lo pudiera mover. A mí me toca hablar de ese momento. Ahora le voy a decir algo. Es difícil encontrar propósito en esos momentos difíciles de la vida. Pero en la narrativa de los dos días más difíciles de Jesús, que fue el 13 de Nisan y el 14 de Nisan, dicho en nuestro calendario el jueves y el viernes, los 2 días más complicados dentro de la pasión de Cristo, encontré en esa narrativa un versículo y a un personaje que encontraron salvación en medio de la muerte, que encontró propósito en medio de una cruz llena de sangre. Un individuo que había crecido ateo, pero al pie de la cruz reconoció lo más divino y lo más hermoso que cualquier ser humano podría reconocer. Ciertamente, dijo él sí era el Hijo de Dios. Del libro de Marcos, capítulo 15, versículo 39, dice la palabra de la siguiente manera, y dice, y el centurión que estaba, ¿dónde estaba el centurión? Frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ahora yo quiero que notemos algunas cosas importantes en este testimonio que el centurión está dando. La primera pregunta que yo me hago es cómo el centurión encontró la verdad más importante de la historia de la humanidad en un momento tan trágico. ¿Cómo lo encontró? Y yo me pregunté primero, ¿será que lo había encontrado en la vida de Jesús? Claro que no, porque era un centurión, es decir, era un romano. Era más fácil que un judío pudiera encontrarse con el propósito mesiánico de Jesús que un romano, porque los romanos en realidad no creían en el Mesías. Los romanos no creían en los principios monoteístas de un judío, que por lo menos los judíos sí esperaban a un Mesías y sí creían que había un solo Dios. Pero el centurión no. El centurión creció desde una política, desde una sociedad que creía en muchos dioses. Una sociedad que creía más bien en la fuerza militar. Una sociedad que creía más en el hombre que en cualquier otra divinidad. Entonces, el centurión no pudo haber creído por la vida de Jesús. El centurión tampoco, quizás, yo me pregunté, quizás él creyó porque se movió a compasión al ver a un hombre, a un Jesús crucificado y muerto. Pero déjeme decirle que esto era el pan diario para el centurión. Esta no era la primera vez que el centurión crucificaba a un hombre. Esta no era la primera vez que un centurión no se tentaba el alma para destrozar el cuerpo de una persona, latigándolo. Esta no era la primera vez que este centurión había crucificado a una persona. ¿Qué fue diferente en esta historia?
Y por un momento olvídate del día de la resurrección. Suene ilógico que un predicador te pida que te olvides de la resurrección por un momento. Y ubiquémonos más de 2000 años atrás, en el día 13 y el día 14 de Nisan. Durante estas épocas, eran épocas festivas para el pueblo de Israel. Resulta que el 14 de Nisan, el pueblo de Israel celebraba lo que hasta el día de hoy celebra, que es la Pascua. Los judíos que están dentro de su nación celebran la Pascua por 7 días. Los que están afuera de su nación, los que han migrado a otro lugar, usualmente lo celebran por 8 días. Pero el primer día de celebración es el 14. Y ese día de celebración, mis hermanos, llegaba la familia, llegaban todos y se reunían y hacían una ceremonia, una cena de ceremonia donde recordaban el día, escuche bien, el día que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad de Egipto. Y ellos dentro de la cena, ellos tienen diferentes elementos. Uno de ellos es unas hierbas amargas que le recuerdan el momento amargo del cautiverio durante Egipto. Pero también dentro de esa cena comen el cordero. Porque si usted recordará, la última plaga que en Egipto se sufrió fue la muerte de los primogénitos. Y la única forma que el pueblo de Israel podía librar la vida de sus primogénitos, dice la Biblia que ellos tuvieron que pintar los marcos de las puertas de su casa con una varilla, la mezclaron con sangre de cordero y pintaban en las puertas de su casa, y de esa manera el espíritu de muerte pasaba sobre su casa y no moría su primogénito. Entonces durante ese día, era un día muy importante para ellos, era una celebración, era una fiesta. Todos estaban alegres porque recordaban el día de la liberación, el día de que Dios quitó el yugo de la esclavitud del pueblo de Israel. ¡Aleluya! Pero ese día de celebración, desde el 13, un día antes, día jueves, nosotros podemos hacer un recuento histórico de dónde empieza la tortura de Jesús. Yo empezaría la tortura de Jesús desde el Monte de los Olivos. Usted recuerda esa parte de la historia, ¿verdad? El Monte de los Olivos, donde fue el momento donde Jesús, arrodillado frente al Padre, le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, por favor que se haga, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Ahora los doctores y los científicos le dan nombre a aquello que sucedió en el cuerpo de Jesús. Ellos le llaman que Jesús sufrió de hemidrosis. Discúlpeme si no puedo pronunciar la palabra, pero la palabra científica es hemidrosis. Literalmente este es un caso muy raro que ha sucedido en algunas personas. Esto literalmente lo que sucede es de que los vasos sanguíneos de las glándulas que le hacen sudar a usted se revientan, y esas glándulas se llenan de sangre, expidiendo literalmente sudor en forma de sangre. Pero la única forma que esto puede pasar es que la persona que está sufriendo de esta enfermedad esté sumida en un estrés y en una preocupación extrema. Para que esta enfermedad en la actualidad moderna se sabe de un caso de una mujer de 21 años en Italia que le sucedió eso. Una persona que estaba en un estado de estrés y de horror tal que literalmente los vasos sanguíneos se revientan en esas glándulas y empieza a sudar literalmente sangre. Pero algo interesante con eso es de que cuando eso sucede, también hay una consecuencia en la piel, y esa consecuencia es de que la persona se vuelve hipersensible a cualquier cosa.
literalmente el viento, cuando pasa el viento por la piel y roza la piel, una persona que está sufriendo de ese trauma siente un ardor severo en la piel. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fiebre? Y cuando usted tiene fiebre, siente ese ardor en la piel, ¿verdad? Y solo falta que pase alguien sobándole y le arde la piel. Bueno, ese es el sentimiento cercano a lo que le sucede a las personas que tienen este trauma. La piel se vuelve hipersensible. Ahora usted imagínese por un momento lo que Jesús iba a pasar en las próximas horas. O sea, el peor escenario que una persona podría haber tenido en la vida, eso le estaba pasando a Jesús. Le sufrió o le vino a su cuerpo lo que peor podría haberle pasado, que su piel se convierta tan sensible que en las próximas horas todo lo que le va a suceder lo va a sentir aún con mayor intensidad. Después de eso, llegan los centuriones a atraparlo, el dolor de la traición. Si usted me sigue en la historia, la Biblia narra de que llegaron los centuriones con Judas, uno de los discípulos de Jesús. Y la Biblia dice que con un beso de traición, Judas entrega a Jesús a esos centuriones. Y la Biblia no lo especifica, pero déjeme imaginar en un momento que uno de esos centuriones que estaban ahí para aprisionar a Jesús era ese centurión del que habla la Biblia. Un centurión que llegó a hacer su labor y capturar a aquella persona que se decía había cometido una infracción, alguien que había hecho algo ilegal, y con un beso su mejor amigo, su discípulo, por 30 monedas de plata vendió a su Salvador. Y ahí estaba el centurión viendo la traición a flor de piel. Yo me imagino que el centurión cuando vio a Jesús estaba todavía limpiándose, bañado de sangre por el sudor de sangre. Cuando su mejor amigo, la persona que había caminado con él por 3 años, que le había prometido que estaría con él y que seguiría sus pasos, ahora lo está traicionando con un beso. Y ahí estaba el centurión viendo eso, y Jesús no dijo nada. ¿Sabe? Para el centurión en estas ocasiones eran momentos perfectos donde él encontraba violencia, como la violencia que hizo Pedro. Dice la Biblia que Pedro sacó su espada y ¿qué hizo? Le voló la oreja a uno de esos. Eso estaba acostumbrado el centurión. A la violencia, al odio, al rencor, a que te pago como tú me pagas, a la ley del talión, como era la ley romana, ojo por ojo, diente por diente, era la ley. Y él estaba acostumbrado a esas expresiones, pero algo sucedió diferente ahí. El centurión fue testigo de un hombre que fue traicionado por su mejor amigo, y lo único que expresó fue amor y compasión. Y si seguimos la historia, la Biblia nos lleva ahora sí al viernes 14. Por ahí desde la 1 de la madrugada a las 9 de la mañana, donde Jesús experimentó bofetadas, escupidas, golpes, burlas. La gente le decía: ahí viene el rey de los judíos, ahí viene el príncipe, ahí viene la persona que va a reinar a los judíos, y se burlaban de él. La vergüenza de la burla. Y ahí estaba el centurión, viendo cómo Jesús sufría la vergüenza de la burla, y la Biblia dice que Jesús no abría su boca. No abría su boca. Y el centurión estaba viendo algo diferente, porque usualmente aquellos que eran insultados, aquellos que eran burlados, se trataban de defender de alguna manera, pero en esta ocasión, con este hombre, era diferente.
Y luego la Biblia nos lleva de 9 de la mañana a 11 de la mañana al flagelo y a la coronación irónica de Jesús. La Biblia dice que Pilato y Herodes no encontraban algo que Jesús haya hecho mal. Y entonces, como una estrategia de Pilato, fue y dijo: ¿sabes qué? Lo vamos a latillar, lo vamos a castigar, para que, esperando que esto sea suficiente para que el pueblo judío diga: bueno, está bien, ya lo castigaron, ahora liberémoslo. Y usted sabe algo interesante: cuando una persona era latillada, flagelada, utilizaban este instrumento de tortura que era un látigo, y tenía cuerdas de cuero, y al final de esas cuerdas de cuero habían bolas de metal, pero que salían puntas filosas de esas bolas de metal. Y luego, a lo largo de esas tiras de cuero, ponían pedazos de hueso de oveja, filosos, de tal manera que cuando los centuriones en la ley romana le podían dar hasta 200 latigazos a una persona, según la ley. 200 latigazos que cada vez que le pegaban laceraban su cuerpo, su piel, sus músculos, sus células. Todo su cuerpo quedó desfigurado por todos los latigazos que Jesús sufrió en ese momento. Y usted se puede imaginar el dolor físico de Jesús. Ya les había dicho anteriormente que su piel era sensible, estaba sensible, y aún así ellos empezaron a flagelar su cuerpo y le pusieron una corona de espinas. Cada espina podría medir hasta 7 centímetros de largo. Y esas espinas se incrustaron en la cabeza. Y usted sabe que aquí, esta parte de la cabeza, usted y yo tenemos muchos nervios. Y cuando laceran tu cabeza, eso produce dolor, eso produce irritación, eso produce muchas cosas en tu cuerpo. Y eso lo sufrió Jesús. Sígame por un momento más. Y el centurión estaba observando cómo Jesús estaba soportando todo eso, como dice Isaías 53, sin abrir su boca, sin decir nada. Jesús estaba siendo injustamente latigueado. Lo último que recibió Jesús frente a Pilato, fue el sabor amargo de la injusticia. Porque la Biblia dice que después de que no encontraron nada, Pilato se lavó las manos y dijo: ¿saben qué? Bueno, se los entregamos para que ustedes lo crucifiquen. Y ahí estaba el centurión viendo cómo una persona injustamente estaba siendo llevado a la cruz. Y por último, 2 episodios importantes del cansancio de la Vía Crucis. Usted sabía que Jesús tuvo que cargar un madero que pesaba casi 300 libras. Yo no sé si hay alguien aquí que pese 300 libras. Debes de ser muy alto o huesos gruesos, pero 300 libras es bastante peso. Y Jesús tuvo que cargar 300 libras sobre sus hombros por aproximadamente 2000 pies de distancia. Recuerde, su cuerpo ya estaba flagelado, su cuerpo estaba destruido, y aún así tuvo que caminar por 2000 pies llevando un madero de 300 libras, solo para que cuando llegaran le metieran clavos de 13 pulgadas de largo en sus brazos, pero algo interesante, en sus manos. Pero algo interesante es de que cuando crucificaban a una persona, no le metían el clavo en la palma, se lo ponían en la muñeca. ¿Sabe por qué? Porque si se lo ponían en la palma, el crucificado estaba colgado por su propio peso, y entonces se desgarraban las manos y caían al suelo. Entonces ellos estratégicamente apuntaban aquí a este hueso que nosotros tenemos partido en dos, y metían en medio de ese hueso el clavo.
destruyendo un nervio importante. ¿Sabe qué dice un escritor? Encontré esto, más bien un doctor, el doctor Frederick, dice que la perforación de nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni la morfina sería de ayuda. O sea, el medicamento más fuerte que en la medicina moderna tenemos para poder deshacernos del dolor, ni esa medicina hubiera sido suficientemente buena para curar o para saciar el dolor de Jesús en ese momento. ¿Sabe que en la crucifixión literalmente la gente que estaba crucificada se levantaba con su propio peso para poder respirar? Porque los pulmones, debido a la gravedad, estaban presionando su pecho y no podían respirar, de tal manera que ellos se tenían que levantar con su propio peso, teniendo el dolor de los clavos para poder respirar un poco de aire. Es por eso que la Biblia dice que cuando ellos quisieron matar a los ladrones, le tuvieron que quebrar las rodillas, para que ellos perdieran la capacidad de apoyarse con sus rodillas y poder respirar, de tal manera que podían morir de asfixia. Fue una tortura horrible, mis hermanos. Y ahí estaba el centurión viendo a un hombre que la diferencia la hacía las 7 palabras que dijo de último. Él no habló. En todo el camino él no se quejó. Él no maldijo a nadie. Él no dijo por culpa de mis padres estoy aquí. Él no dijo por culpa del sistema, por culpa de la crisis, por culpa de esto, por culpa del otro. Él estaba caminando hacia el madero sin decir una sola palabra. No abrió su boca, pero cuando abrió su boca dijo 7 palabras que se las voy a mencionar el día de hoy. La primera palabra o la primera frase que dijo Jesús fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hombre que en medio del dolor estaba pidiendo justificación y perdón por los demás. Luego Jesús dice desde la cruz: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre que en medio del dolor y del sufrimiento aún velaba por la vida eterna de otra persona. Él estaba en la misma realidad, en la misma circunstancia, pero su fe era tan inquebrantable, su vida tan ejemplar, que podía extender gracia y favor a los demás. Un hombre que en medio de la cruz colgado le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo, e hijo, ahí está tu madre. Un hombre que en el madero, desde ahí arriba, también expresó su humanidad. Y lo único que dijo, 2 palabras importantes, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego dijo: tengo sed. Expresó su humanidad. Jesús estaba sufriendo, realmente estaba padeciendo, y ahí estaba el centurión. Cuando Jesús dijo también: todo está cumplido, está hecho. Y lo último que Jesús expresó fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahora yo quiero llegar a lo que Dios ha puesto en mi corazón para usted esta noche. Todo esto que le acabo de decir, todo lo que le acabo de narrar y lo que Jesús dijo en la cruz, me lleva a recordarle por un momento que en todas las circunstancias de nuestras vidas, por más malas que puedan ser, recordamos a un Jesús que también estuvo en nuestros zapatos, que también caminó por nuestras veredas, que también sufrió la injusticia. Un Jesús que también sufrió la enfermedad. Un Jesús que también sufrió el dolor. ¿Sabe? Yo recuerdo, yo esto lo he contado quizás ya en alguna ocasión aquí también, pero recuerdo cuando mi hermano mayor fallece.
Y yo estaba frente al féretro de mi hermano y tenía 24 años cuando él muere. Y yo le decía: Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué sucedió esto? Yo empecé a renegar con Dios. Yo empecé a juzgar a Dios y sus preceptos, sus decisiones. Empecé a pelearme con Dios, como usted y yo muchas veces lo hemos hecho. Que llegamos al Señor y le decimos: Señor, ¿cómo tú has permitido esta situación en mi vida? ¿Cómo tú has permitido que las cosas en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en mi negocio lleguen a este punto? Las cosas parecen estar muertas, parecen estar desfigurado. Pero el centurión estaba tan cerca de la cruz que pudo escuchar esas palabras que cambiaron su vida. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a la cruz y estar lo suficientemente cerca de la cruz para escuchar las palabras que van a cambiar el rumbo de tu historia, el rumbo de tu matrimonio, el rumbo de tus hijos, el rumbo de tu futuro. Lo que cambió la vida del centurión fue que estaba tan cerca de la cruz y que con sus propios oídos pudo escuchar la voz de su Mesías, extendiéndole perdón, extendiéndole amor, extendiéndole gracia, extendiéndole vida eterna. El testimonio más grande que el centurión pudo haber tenido, el mensaje más hermoso que el centurión pudo haber escuchado, corrieron de los labios de un Jesús que estaba en la cruz, pero aún así pudo derramar justicia, pudo derramar misericordia, y desde la cruz empezó a expresar vida eterna a los demás. Y ahí fue cuando el centurión lo vio. Después de haber metido esa lanza en el costado de Jesús para verificar si estaba muerto, mete esa lanza en el costado de Jesús y la Biblia dice que empieza a salir sangre. Y estando al pie de la cruz, él pudo reconocer definitivamente este era el Hijo de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos renegado con Jesús? Pero nos hemos quedado a la distancia, a lo lejos, y vemos a un Jesús lejano, a un Jesús de nuestros padres, a un Jesús que alguien nos lo narró, alguien nos dijo que existía, pero nunca hemos tenido el valor de acercarnos a la cruz. ¿Sabe? No hay nadie que después de haberse acercado a la cruz, aun si solo fue para meterle una daga en el costado a Jesús, una lanza en el costado de Jesús, aun si solo fue para dañar a Jesús, no hay nadie que se haya acercado a los pies de la cruz que no haya salido restaurado y liberado por la sangre preciosa del Cordero, la sangre que un día libertó a los primogénitos. Ese hombre pudo sentir la presencia de la sangre sobre su vida. Esa sangre que liberó a los primogénitos cuando salieron de Egipto, ahora estaba sobre él. Él pudo sentir, déjeme por un momento expresar esto y pensar de que este hombre, este centurión, al ver la sangre caer sobre su cuerpo, él pudo sentir la redención de sus pecados. Aquellas cosas que había hecho y pensó que nadie le podía perdonar, aquellas cosas que había pensado, aquellas cosas que había vivido y pensó: esto no tiene arreglo, esto no tiene solución, nadie me podría entender, nadie me podría perdonar, nadie podría entender mi realidad. Y ahora está con este Jesús que lo ha llenado de su sangre, de salvación, de libertad. ¿Sabe por qué, mis hermanos? El Señor se ha acercado a nosotros. La cruz es real, pero la cruz es para darnos libertad, sanidad,
no sé cómo has venido a este lugar. Yo no sé si tú has venido a este lugar con una realidad muerta. Pero la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Y eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que aún en la muerte de Jesús hay propósito. Y es más, en la muerte de Jesús es que nosotros podemos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Porque como Isaías lo dijo, Él fue al madero sin decir una sola palabra. Y lo único que dijo fue palabras de amor para la humanidad. Dios te ama. Dios todavía no ha acabado contigo. Dios no ha acabado con tu matrimonio. Dios no ha acabado con tu vida. Dios tiene algo grande para ti. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a la cruz. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque no haga sentido, lo único que tú y yo tenemos que hacer, nuestra mejor decisión en la vida, es acercarnos lo más que podamos a la cruz del Calvario, porque en esa cruz es que vamos a escuchar palabra de redención, palabra de salvación. Nunca te alejes de la cruz, porque lejos de la cruz solo vas a ver el espectáculo, pero no vas a escuchar la voz. Gracias a que Él estaba cerca de la cruz, pudo escuchar los murmullos de la voz del Señor, hablando a su corazón y hablando a su realidad. ¿Sabe? Esto me recuerda, y aquí vamos a ir concluyendo, eso me recuerda aquel momento de Jesús con sus discípulos, cuando la Biblia dice que muchos seguidores estaban yendo por lo que Jesús estaba diciendo. Era demasiado duro, dice la Biblia, y la gente se iba porque era demasiado duro. Y en un momento de esos Jesús habla con sus discípulos y les dice: bueno, si ustedes también quieren irse, váyanse. Y ahí se levanta Pedro y le dice: Señor, disculpa, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor? La vida se puede poner muy dura. Las cosas se pueden poner de color de hormiga, las cosas se pueden poner de una forma que yo como humano no lo puedo entender. Pero ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, acércate a la cruz, porque las palabras de vida eterna emanan de la cruz, salen de la cruz para salvación y redención de los pecados. Yo quiero que te pongas sobre tus pies por un momento. Hay salvación en este lugar. Hay salvación en este lugar. Estamos cerca de la cruz, y de la cruz emana salvación y vida eterna. Hay poder en la resurrección. Recuérdese que esos dos episodios son importantes en nuestra vida. La resurrección nos da vida eterna, pero la muerte de Jesús perdona nuestros pecados y nos limpia de toda enfermedad. La Biblia dice que por sus llagas, por su sangre, nosotros hemos sido sanos, curados, libres. Gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios por la muerte. Porque sin eso, usted y yo el día de hoy no podríamos estar aquí disfrutando de la salvación. Sin eso, usted y yo no podríamos estar disfrutando de la vida eterna. Sin eso, usted y yo no podríamos estar disfrutando del milagro de la redención en nuestra vida. Sí, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere prosperarte, pero sobre todas esas cosas, Dios quiere darte redención y vida eterna. Yo quiero que cierres sus ojos ahí donde estás por un momento.
Cierra tus ojos ahí por un momento. Tú y yo hoy estamos en el lugar correcto. Estás aquí en el lugar correcto. Estás al pie de la cruz. Y al pie de la cruz hay salvación, hay restauración, hay milagros. Yo no sé si tú llegaste aquí con un diagnóstico del médico que te dijo: lo que usted tiene va a ser para toda la vida y va a tener que simplemente tratar de vivir con esto. Yo no sé si tú viniste aquí pensando que ya no hay solución a tus realidades, a tu matrimonio, a tu negocio. Yo no sé si tú estás aquí sintiendo que tu fe se ha muerto y aquellas cosas que un día tú creías del Señor parece ser que ya no son las mismas en tu corazón. Pero lo que Dios me ha mandado a decirte el día de hoy, como respuesta a tu oración, como respuesta a tu milagro, el Señor te dice: acércate a la cruz. Acércate a la cruz. En la cruz vas a recordar todas aquellas cosas lindas del Señor. En la cruz tú vas a recordar el milagro de la redención sobre tu vida. En la cruz vas a encontrar tu sanidad. Vamos a adorar al Señor por un momento. Y si usted gusta, no lo tiene que hacer si no lo quiere hacer. Pero si usted gusta, mientras adoramos al Señor, podemos venir aquí al altar en simbolismo a pararnos frente a la cruz, en simbolismo de acercarnos a la cruz de Cristo. Y vivir esa experiencia que el centurión vivió, donde su fe fue activada, donde su fe fue activada al estar cerca de la cruz. Aleluya, aleluya. Adoremos al Señor. Adoremos al